Adolfo, hay varios temas que quiero tocar contigo, pero quiero tocar brevemente el tema de la fianza. La gente en Puerto Rico tiene que entender que su voto tiene consecuencias, que si usted vota de una forma, hay consecuencias. El pueblo de Puerto Rico ha votado en 3 ocasiones que el derecho a la fianza es absoluto, que tiene que haber una fianza. Y usted puede pensar que eso está bien o mal. Yo pienso que eso está mal. Yo llevo años diciendo que debería haber un cambio en eso, pero el pueblo difiere de mí y el pueblo ha establecido que hay un derecho absoluto a la fianza. Y cuando se habla de derecho absoluto a la fianza, significa que cuando te meten 1 millón de pesos en fianza, viene un juez 2 semanas después y te rebaja la fianza, porque en efecto es una fianza irracional, salvo casos particulares que no vamos a entrar en detalle ahora. Pero, o sea, si hay una reincidencia, que tú has sido convicto anteriormente y otras cosas. Pero el derecho a la fianza es un derecho absoluto porque el pueblo de Puerto Rico en 3 ocasiones ha decidido que así sea. Bajo Hernández Colón, bajo Rosselló y bajo Fortuño se ha planteado limitar ese derecho absoluto. Y los derechos tienen un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es pues que no se abuse de arrestar a alguien y meterlo preso irrestrictamente, indefinidamente. Y el lado malo es que jueces tienen que implementar una fianza dentro de razonabilidad. ¿Qué es razonable? Aquella cuantía que implica que esa persona no se va a dar a la fuga. That's it. La fianza no puede ser un castigo. Así que toda la gente que está ahora mismo en las redes sociales barriendo el piso con el juez y diciendo que los jueces no sirven, no, gente. El pueblo ha votado en 3 ocasiones, más cuando se aprobó la Constitución en 4 ocasiones, para que el derecho a la fianza sea absoluto. Porque el pueblo entiende que la parte mala de la fianza absoluta es mejor que evitar, ¿verdad? Es mejor, o debo decir, porque el pueblo ha entendido históricamente que es mejor tener ese derecho y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y eso es lo que el pueblo ha entendido. Pero estas son las consecuencias que un juez ve a esta persona, y el derecho absoluto a la fianza implica que cuánto esa persona puede ponérsele para que comparezca. En este caso el juez entendió que 2.500 pesos, porque la fianza no puede ser un castigo. Y eso no es mi opinión, y el juez no es el malo. Esos son los hechos, los datos. Mira, Jay, tú acabas de decir, yo creo que algo sumamente importante, ¿verdad? Que yo creo que aquí la gente tiene que quedar claro. Y sé que esta viene a consecuencia de lo que ha sucedido con este muchacho que cogió y le dio un knockout a su papá, y que todo el mundo está indignado por ese acto y que muy bien que así sea. Y que tengo que decir que esa es la parte que a mí me satisface, ver que el pueblo se indigna ante este tipo de asuntos, ¿verdad? Y ante este tipo de abuso, evidentemente. A mí esa parte me alegra mucho poderla ver y sentir de la gente allá afuera. Pero la gente tiene también que entender algo que tú estás planteando aquí. El derecho a la fianza es para que se garantice dentro del margen de lo que sucede, ¿verdad? La comparecencia del acusado al juicio. Es para eso, porque hay una presunción de inocencia que se le concede a todo el mundo. Todo el mundo que es acusado tiene una presunción de inocencia, aun cuando haya un video donde todo el mundo puede ver, ¿verdad?, cómo este maestro golpeó de la manera brutal que lo hizo a su papá. Pues aún ese individuo tiene un derecho a que se le presuma inocente. Aún ese individuo con ese video de lo que sucedió ahí, ¿verdad? Y ante esa realidad, entonces se provee el mecanismo del proceso y ahí se va a la regla 6 y se impone lo que sería entonces el mecanismo de la fianza, porque la fianza, vuelvo y digo, es la utilización de un medio para garantizar la comparecencia de un acusado al juicio, no es otra cosa. Entonces, yo veo que aquí hay gente que quieren que se castigue desde el principio, que hay unos casos particulares sobre otros, claro que sí, ¿verdad? Pero en esto yo tengo que decir, ¿verdad? Y en esto hemos diferido tú y yo anteriormente. Yo pienso que el derecho a la fianza debe permanecer, ese es mi criterio. Y pienso que el derecho a la fianza debería aplicarse siempre, ¿verdad? Que hay Y, excepciones a la regla y, como y, este. y Adolfo, y yo respeto tu posición, pero que el Claro. pueblo sepa que esa es la consecuencia. Ah, O sea, así es. o sea, hay unas consecuencias buenas de los derechos y hay unas consecuencias malas.
de los derechos. Y tú y yo vamos a diferir. Y lo hemos Claro, discutido 300 veces. Y yo así es. pienso que si no creemos que tenemos jueces capaces de entender cuándo debería haber una fianza y cuándo no, pues esa persona no debe ser juez. Pero dicho eso, ¿verdad? Eso es otro tema. Ujú. Y de acuerdo contigo. Ahora, a mí lo que me impresiona es ver el grado de indignación. O sea, este sujeto es un salvaje. Este sujeto Sí, le dio a su padre, pero sí, además de darle, porque yo puedo entender que, digo, la verdad es que no lo puedo entender, pero yo pudiera incluso comprender que se te fue la mano y le diste un golpe a tu padre, lo cual no me cabe en mi cerebro jamás, pero suponiendo que eso ocurriera, para mí el acto de golpearlo, que es lo cosa salvaje, no es el peor acto, es lo bestia que fue después de. Porque después. el acto posterior es un acto tan deslesnable, tan asqueante. Esa persona merece la pena de muerte. Cosa en la que yo también creo, pero como los seres humanos no somos capaces de implementarla correctamente, sino que se abusa, pues por eso no se puede implementar la pena de muerte. Porque la pena de muerte sería para los pobres sí, para los ricos no. Pero en la práctica hay seres humanos que no deberían tener la vida, porque no la aprecian, porque menosprecian lo que es la sana convivencia. Este sujeto es un salvaje Es un que, bárbaro, así que no es. puede, que de nuevo, una cosa es el golpe original, que es terrible, pero los actos posteriores son tan y tan y tan bestia, tan y tan y tan fuera de lo que debe ser un ser humano, que a un animal tú le haces eso y son 2 años de cárcel. ¿Ah? Mínimo, ese es el Estado de Derecho. Mi punto aquí es que aunque lo tengamos grabado y esté ahí y toda esa evidencia, esa persona es inocente y tiene un derecho Así es. fundamental y básico a la fianza y es absoluto y el juez no puede decir no me da la gana de violar la Constitución. Esa es la que hay. Y si el pueblo quiere cambiar eso, pues eso requiere que en efecto se enmiende la Constitución. De lo contrario, siempre habrá cosas tan locas como un juez que le mete 400,000 pesos de fianza a una persona por meterse en la finca de Jennifer González y otro juez que en este caso le mete 2.500 pesos a esta persona. Así es. Y eso es, desgraciadamente, el sistema en que el pueblo ha decidido vivir. ¿Queremos cambiarlo? Hace falta enmendar la Constitución. De lo contrario, este será uno de tantos otros eventos. Y yo quiero plantear esto y puntualizarlo, Adolfo, porque tú crees en el derecho absoluto a la fianza, Ujú. porque tú te criaste en un ambiente donde sabes lo que es el carpeteo. Y el derecho absoluto a la fianza en Puerto Rico, en gran medida, ha sido siempre planteado por los grupos de izquierda porque vivieron la persecución política en Puerto Rico de que se metía gente presa porque le daba la gana al gobernador de turno, porque le daba la gana a la policía de turno, porque se persiguió por años a los independentistas y a los grupos de izquierda liberales en Puerto Rico abusando de los derechos. Y eso es verdad. Y yo eso lo puedo entender. Y por eso en Puerto Rico siempre se ha considerado como sagrado para evitar los abusos del Estado, porque aquí han ocurrido abusos del Estado y el Estado ha abusado de la utilización de la fuerza para amedrentar y meter presa gente por ideas políticas. Y eso es así. Dicho eso, los derechos absolutos tienen consecuencias. Y esta es una de las consecuencias. Y tenía que puntualizarlo. Al, Sí, y tienes toda la razón en tu planteamiento, ¿verdad? Y entiendo perfectamente también lo que me planteas de que no debería necesariamente ser absoluto, ¿verdad? Y obviamente aquí hay un tipo que se vio grabado en video, ¿ah? Que le hizo una agresión y no solamente eso, como tú dices, sintió cero compasión, no solamente por el ser humano, sino con su padre. Y lo tira en la caja de una pick-up como si fuese cualquier cosa, ¿eh? Como si fuese un racimo de plátano y lo tira allí como si nada, ¿verdad? Pero ese es el sistema que tenemos hoy, esa es la realidad, ¿verdad? Ese es el sistema que tenemos hoy, donde incluso también hay un fiador, te ponen una fianza y un fiador esperándote afuera para ponerte la fianza para sacarte, ¿verdad? Ese es el sistema que tenemos. Yo prefiero ese sistema a que pudiesen, como tú mencionas, en algún momento, aquí se metió gente presa precisamente por sus ideologías políticas. Mi papá fue carpeteado por su ideología política, mi papá es independentista y fue carpeteado. Y fue carpeteado por el gobierno del Partido Popular y fue también carpeteado por otras instituciones que había dentro de la policía, ¿verdad? Y el derecho a la fianza incluso se da
bajo la gobernanza de Muñoz Marín, que fue uno de los carpeteros más grandes que ha habido en Puerto Rico contra el movimiento independentista, si no el más de todos. No, tampoco nos llamemos engaños. Y yo sé que aquí hay mucha gente que se podrá ofender con eso, quizás los de una edad particular. Pero espérate, Adolfo. O sea, es que esto no es cuestión de opinión. Esa es la verdad. Esos son los datos históricos de que aquí por tú tener una bandera de Puerto Rico ibas preso. De que aquí porque por tu ser independentista ibas preso. O sea, se abusó, el Estado abusó. Y por eso es que en Puerto Rico, históricamente, se ha defendido el derecho a la fianza de esta forma, porque se ha entendido que Puerto Rico vivió épocas donde el Estado abusaba y metía presa a gente porque le daba la gana al alcalde, porque le da gente, aquí antes los alcaldes decían quién era juez y quién no, y metían, y los jueces eran según el alcalde de turno, y metían preso a gente por ideas políticas. Eso pasó aquí. Lo que pasa es que gracias a Dios, pues eso se ha sofisticado y ahora se hace de forma más muy distinta, pero eso, o sea, desgraciadamente hemos borrado la historia, y de ahí es que sale la idea de que tiene que haber una fianza absoluta, porque ha habido un Estado históricamente que sí tiene la capacidad de abusar al punto de meter gente presa porque me da la gana, y por eso existía el derecho absoluto a la fianza, y eso yo lo entiendo. Lo que pasa por otro lado es que tenemos un problema hoy día que establece lo que sería lo irracional, que es que tenemos personas acusadas de asesinatos terribles y tienen derecho a salir bajo fianza. Tenemos personas grabadas en vídeo como este sujeto y tienen derecho a salir bajo fianza, y la fianza no puede ser onerosa ni excesiva, y es un show cuando se le mete a la persona una fianza de $1,000,000 y todo el mundo lo sabe, todos los abogados lo saben, porque eso es un show para paralizar la cosa y que en ese momento bajen las aguas y bajar el diapasón, y en una semana se somete una moción para rebajar la fianza y le tienen que rebajar la fianza una cantidad razonable, y de $5,000,000 te la bajan a $5,000 y se acabó. Porque es así y todo el mundo lo sabe, y ese es el derecho, y si no te gusta, pues hay que enmendar la Constitución. Mi punto es que el pueblo tiene que entender las consecuencias de sus votos. Yo creo, Adolfo, que tú, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, estás afectado por lo que viviste, porque sabes lo que tu papá vivió, y por tanto yo jamás a ti te podré cambiar tu opinión. Bueno, también tenemos diferencias ideológicas, tampoco, pero hay gente que vivió cosas como que sus padres fueron metidos a la cárcel y había una patrulla de la policía al frente de su casa, y había unos policías siguiéndole, no podían ir al cine, no podían ir a cenar sin que hubiera un Estado persiguiéndole y sin que hubiera gente dispuesta a cometer actos de violencia, y aquí se hicieron asesinatos políticos y aquí hubo desapariciones de gente, no al grado de Chile, no al grado, gracias a Dios, que se dio en otros países del mundo, pero ciertamente los hubo. Ahora, el punto es que esas experiencias nos han hecho, yo sé, tener el temor de que esos tiempos vuelvan a ocurrir. Mi punto es pues que el derecho absoluto a la fianza trae unos lados negativos que para mí no debería ser absoluto, debería haber un grado de flexibilidad para que jueces y juezas, dentro de los grados de razonabilidad y con obviamente unos paneles que puedan ser supervisores como lo son los jueces de apelativo, tengan una revisión continua, porque es que simplemente hay gente que de verdad es un peligro para la sociedad. Y sabemos que los grilletes aquí son cortables y como si fueran chicles. No, y en el caso de este maestro, que es evidente que hizo la barbaridad que hizo, porque yo puedo entender en este caso que es un bárbaro, porque yo te digo, es un bárbaro. Lo que hizo, no sé, uno no puede ni siquiera dedicarle medio segundo de raciocinio, porque no existe. Es totalmente una reacción, ¿cómo te puedo? Primitiva. O sea, es una cosa tan primitiva, tan que ni los animales tratan así a los padres. Vamos, es que es una locura, ¿verdad? No sé, por eso que no le puedo imputar ni siquiera medio segundo de racionalidad al asunto, porque después que comete el acto, digo que el tipo está tirado en el suelo con la cabeza rota, y coge el tipo, lo levanta, lo zarandea y lo tira en la caja de la guagua como si fuese un racimo de plátano, un saco de batata. Y honestamente a uno le hiere la retina. Pero ahorita digo, la función de la fianza es para garantizar que ese maestro vaya al juicio. Esa es la razón de la fianza. Es para que ese individuo, ese bárbaro que está ahí, pueda ir, o se garantice o haya una probabilidad altísima de que vaya a un juicio. Ese es el propósito de la fianza, porque vivimos en un Estado de Derecho donde se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Esa es la realidad jurídica en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo, mi manera de verlo, yo prefiero esa visión, ¿verdad? A que fuese distinto esa visión, ¿verdad? Aunque hayan bárbaros por ahí como lo hay, pero como hay que aplicar las cosas a la norma y no a las excepciones, y yo quiero pensar de que los bárbaros son la excepción, yo quiero pensar que la gente con este comportamiento primitivo son la excepción, aunque todo el mundo sabe que por ahí afuera hay bastantes de esos posiblemente, pues yo quisiera aplicar entonces la razonabilidad en el resto de la población. No, y tu punto es que mejor que esté un culpable libre bajo fianza a un inocente preso sin fianza. Así Y es, eso, así es. y eso es un argumento irrefutable. O sea, nadie te lo puede, nadie, o sea, y eso es una posición de política pública válida. Sí pienso que en tu caso en particular, obviamente vas a tener un grado más allá, ¿verdad? De que esto no es ni negociable ni debatible. Claro. Por lo que obviamente vivió tu familia. Así que, ¿verdad? Y obviamente todos los grupos independentistas con los que yo hablo, este tema es, tú sabes, no way, José. Y yo los entiendo, o sea, no, la verdad no, perdón. Yo no los entiendo, porque eso es algo que hay que vivirlo para entender, o sea, solamente quien vivió, que es algo que yo le explico un poco a la gente que no es famosa, que me dice, ¿por qué los famosos son tan locos y se meten cuánta droga hay y terminan todos en depresión y terminan todos, pues, porque es que tienes que ver la presión que se vive, de la fama tiene unas presiones terribles. Y por qué muchos terminan, obviamente, como el caso de Daddy Yankee, entregándose al Señor, porque simplemente ven que por más éxito que tienen en todo, la infelicidad les persigue y la persecución y la vida, o sea, y lo único que te llena de ese vacío es un asunto espiritual. Así que planteo esto porque hay cosas que hay que vivir para entender por más, o sea, es como la menstruación, es de esas cosas que los que no tenemos menstruación no podemos entenderlo, por más que, o sea, que yo no me meto en eso, yo sí, porque hay cosas Sí, sí, sí. que hay que vivir, igual que el embarazo, o sea, hay cosas que solamente quien las vive puede entender. Así que en ese sentido, pues respeto mucho a quienes piensan distinto a mí. Siempre he planteado, y esto llevo años planteando, que Luis Fortuño tenía razón en que hay sujetos que deberían no tener ese derecho. Y yo obviamente, nadie puede pensar por ahí que Luis Fortuño y yo somos panas y fans, ni mucho menos. Creo que el país sabe, ¿verdad?, que todo lo contrario, que he dicho que es el peor gobernador de la historia del país, y que usó eso políticamente para tratar de plantear ganar las elecciones en 2012 porque tenía un problema de violencia terrible en su administración, donde más asesinatos han ocurrido en la historia, e hizo ese referéndum para adelantar su causa política. Pero, ante la realidad de las circunstancias de lo que estaba pasando, pues nada.